Entonces ya la semana anterior terminamos la unidad 2. ¿Ven? Y ya dimos la evaluación de la unidad 2, ¿no? Entonces ya con esto empezamos la unidad 3. Y para el día de hoy era la primera tarea de la unidad 3, que era esta escritura de textos periodísticos, en la que les mandé a leer las páginas 71 hasta las 73. Vamos a ver. ¿Ve? Unidad 3, la escritura de diferentes textos. ¿Ve? Los contenidos que vamos a ver durante esta unidad. Escritura de textos periodísticos, que es el tema de hoy. Producción textual, que sería el tema para el jueves. La oración compuesta y el párrafo serían para la próxima semana. Identificación de fuentes, las tecnologías de la información, análisis literario, la lectura por placer y la composición de textos literarios. Son todos los temas que vamos a ver en esta unidad 3. Entonces, todo esto ustedes ya leyeron, ojo, ¿sí? Para hacer la tarea de hoy, tenían que haber leído páginas 71, 72 y 73. Entonces, respecto a la página 71, les quiero hacer las preguntas. ¿Qué es la noticia? Repito la pregunta. ¿Qué es la noticia? Listen, buenas tardes. ¿Cómo está? Es la curiosidad que uno como persona tiene por conocer lo que pasa en nuestro entorno, en el conjunto, sí, algo así. Algo así. Sí dice en la página 71. Si quieren, lean en la página. Daniel Cabezas, te doy la palabra. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. La noticia es aquello que tal vez nos informan o podemos informar como noticia de algo que se aconteció, sea social, sea... Vas bien, Daniel. Ya me traumé, lice. Natalie Cuamacas, tienes la palabra. Dicen buenas noches. La noticia es un relato de un acontecimiento que ha pasado en la actualidad de interés público. Sí, esas son características muy importantes de la noticia. Generalmente la noticia, para empezar, para que sea noticia, tiene que ser actual, tiene que ser algo que sucedió recién, ¿ok? Para que sea noticia. Y también, para que sea noticia, tiene que interesarle a la gente, tiene que ser algo que sucedió recién y que sea interesante, ¿ya? Que sucedió en la sociedad, en nuestra sociedad, y que sea interesante para muchas personas, que muchas personas quieran enterarse de eso. Sí, entonces eso en pocas palabras es la noticia. La noticia es un relato de algo que sucedió recién, algo actual, y que le interesa a muchas personas, y por lo tanto hay alguien que se encarga de divulgarlo, ¿no? De divulgarlo por la sociedad, de que todo el mundo se entere. Ok, después tengo la pregunta. Entonces, aquí en las páginas 71 tenemos el ejemplo de esta noticia. ¿Sí? Dice, lea esta noticia y observe los elementos destacados. Entonces, ojo que ustedes ya leyeron esta noticia. Les hago la pregunta. ¿Qué hizo Alex Quiñones? Ganó la medalla de oro. Ganó una medalla de oro ¿en dónde? ¿En qué? ¿Qué hizo para ganar la medalla de oro? Dicen en la final de los 200 metros planos. Ajá, ¿de qué, cómo lo diré? ¿De qué juegos?
No de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿De qué juegos entonces? ¿En qué juegos ganó? De los Juegos Sudamericanos, licenciado. Bien, de los Juegos Sudamericanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo esa hazaña? El 7 de julio del 2018, Licen. Ajá, 7 de junio de 2018. Ujú. Listo, entonces, lo que dice la noticia, ¿no? Que Alex Quiñones, pues, deportista ecuatoriano, ganó medalla de oro, y no solo eso, sino que también impuso un récord en los Juegos Sudamericanos, en los 200 metros planos. ¿Cuál es el récord que impuso? Dicen 19 segundos y 93 centésimas. Ajá. Sí, Muy bien, sí. Ese es el récord que impuso el velocista ecuatoriano. Antes de él, ¿quién era el que tenía el récord? Antes de Alex Quiñones, ¿quién tenía el récord de ser el más veloz? El brasileño Aldemir Gómez. Exacto. Aldemir Gómez da Silva. ¿Y cuál es el récord que tenía Aldemir? Licen de 20,32 centésimas. Ajá, listo. Entonces ahí podemos ver que sí. Alex Quiñones, ese era el mejor récord. Hasta que llegó Alex Quiñones y ganó esa final de 200 metros planos con 19 segundos con 93 centésimos. Realmente es una hazaña muy notable, ¿no? Y con gran orgullo un ecuatoriano. Esa noticia también nos habla acerca de Ángela Tenorio. ¿Qué hizo Ángela Tenorio? Alzó pesas, dicen. La presea de plata en la final de los 200 metros. No dice que alzó pesas. ¿Alguien sabe si es que Ángela Tenorio alza pesas? Licen creo que también es de los 200 metros planos. Ajá, sí, lean la noticia, leanla tranquilamente. Por Ahí lo que yo está toda la entiendo. información. Natalia Quiscualtud, estás levantando la mano. Que Ángela Tenorio alcanzó el jueves 7 de junio la presea de plata en la final de los 200 metros planos. Así es, entonces es en la misma disciplina, ¿no? Los mismos 200 metros planos, en este caso femenino, ¿no? Ángela Tenorio, el mismo día, también deportista ecuatoriana, y alcanzó la medalla de plata. ¿Quién la superó? La brasileña La Victoria brasileña Silva. Victoria Silva Rosa. Ajá. Ella fue la que se llevó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos del 2018. Que por cierto, ¿alguien sabe dónde se celebró los Juegos Sudamericanos en el 2018? En Londres, Licen. No, sudamericanos. Juegos Sudamericanos, tiene que ser en América. Sí, son juegos que solo se juegan en América, en Sudamérica. Lean la noticia bien, lean que ahí está toda la información. Ojo que los Juegos Sudamericanos solo se juegan en Sudamérica. Solo participan países sudamericanos. En suelo boliviano, licenciado. Suelo boliviano. En el suelo boliviano. Ajá. En Bolivia, ¿no? Los Juegos Sudamericanos 2018 fueron en Bolivia, específicamente en Cochabamba. Eso no lo dice ahí, pero nos da un poco de links, ¿sí? Les muestro. Si es que alguien quería seguir leyendo acerca de esta noticia, nos dan este link. Vamos a darle clic a ver qué nos abre. Okay. Miren,
Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Incluso tenemos una foto del deportista ecuatoriano. ¿Ve? En Cochabamba, aquí dice, ¿no? Cochabamba, sí, Cochabamba, Bolivia. Es donde se celebraron estos Juegos Sudamericanos. ¿Sí? Yo me puse a revisar esos links que nos da el mismo libro, porque quería ver si es que era verdad, ¿no? Quería ver, y si ha sido, ¿no? Si es verdad que Alex Quiñones ganó medalla de oro en los Juegos Sudamericanos del 2018, siendo el deportista más veloz de sus Juegos hasta entonces. Entonces sí es una hazaña digna de ser difundida en las noticias, ¿ya? Entonces, listo. Esto era un ejemplo de una noticia. Les hice reflexionar un poquito porque yo sé que ustedes ya leyeron esto, pero siempre cae bien hacerles reflexionar para entenderlo un poquito mejor. ¿Ok? Aquí está lo que dice, que él también participó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero son juegos diferentes. ¿Sí? Entonces, en el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, es que Alex Quiñones quedó en 7º lugar. Y en junio 2018, en los Juegos Sudamericanos, es que ganó primer lugar, ¿no? Ganó la medalla de oro. Es un deportista con trayectoria. Ok. Por eso es muy importante leer. A veces, varias veces, ¿no? Sí, eso les enseñó como una técnica de comprensión cognitiva, ¿no? Conviene no leer solo una vez, sino leerlo varias veces hasta entenderlo bien, ¿sí? Entonces, con este dato de aquí quizás nos confundíamos, que los Juegos Sudamericanos fueron en Londres. No, fueron en Bolivia. ¿Okay? Sigamos. Otra pregunta. ¿Cuáles son las partes de la noticia y de qué trata cada una? Licenciado, el titular es una frase que llama la atención del lector o le impacta. Sí, el titular debe ser interesante, debe ser breve, debe resumir en muy pocas palabras de qué trata todita la noticia. ¿No? Esas son características del titular. El título debe ser breve, debe resumir en pocas palabras de qué trata toda la noticia y debe ser impactante o interesante, que le llame la atención al lector. Tal como tenemos este ejemplo, ¿no? Alex Quiñones ganó medalla de oro e impuso un récord en los Juegos Sudamericanos. Listo. El titular resume todita la noticia, llama la atención como para uno, que uno quiera seguirlo leyendo, ¿ok? Y es breve. ¿Qué otras partes tienen la noticia? Subtítulo que Ajá, el subtítulo. completa una información del título. Ajá, sí. Le agrega un poco más de información al título. El subtítulo o antetítulo, ¿sí? Es la misma cosa. En este ejemplo dice de subtítulo: Alex Quiñones se convirtió en el atleta más veloz en la historia de los Juegos Sudamericanos. ¿Sí? Le agrega un poquito más de información. De por sí solo no nos dice mucho, solamente le agrega un poquito más de información al título. Y también es interesante. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué otras partes tienen? Lice, en la entrada, Lice. ¿De qué trata la entrada? Resume la información, Lice. Sí, resume la información de toda la noticia. ¿Qué preguntas responde la entrada? Seis preguntas. ¿Quién ha ¿Quién hecho ha hecho algo? algo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ha tenido lugar? ¿Por qué ha pasado? Ajá, entonces todas esas preguntas se tratan de responder en la entrada. Por ejemplo, en nuestra noticia, ¿quién ha hecho algo? Alex Quiñones. ¿Qué ha pasado? Que ganó medalla de oro en los 200 metros planos de los Juegos Sudamericanos 2018. ¿Cómo ha sucedido? Pues eso tal vez no nos dice mucho la noticia,
podemos suponer que es un deportista con mucha disciplina, con mucho entrenamiento y que le fue muy bien en esos Juegos. ¿Cuándo ocurrió? En junio del 2018, ¿dónde ha tenido lugar? En Cochabamba, ¿era? ¿O Cochapamba? Me sigo olvidando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice el lugar? ¿Qué dice? Cochabamba, Bolivia. Que fue en Cochabamba, Bolivia. Y ¿por qué ha pasado? Porque venció a todos los demás deportistas, ¿no? E incluso impuso un nuevo récord, superando el récord del anterior Aldemir Gómez de Silva. ¿Ok? Y la última parte de la noticia, ¿de qué trata? Natalia. En el cuerpo de la información, en que se amplía la información, que en los primeros párrafos son las ideas, o sea, es lo más esencial, y en los otros párrafos es donde se añaden los detalles. Correcto, entonces pues esa es la estructura general de una noticia. Empieza por el título, después un subtítulo, una entrada, y de ahí el cuerpo del texto, en el que sí, ahí se desarrolla todita la noticia, incluyendo toditos los detalles. Como ustedes pueden ver, incluso no todito trata de Alex Quiñones, sino que también incluyen información sobre otros deportistas ecuatorianos, su desenvolvimiento en los Juegos Sudamericanos, ¿no? La noticia también habla de ellos, no solo de el triunfo de Alex Quiñones. Ok. Listo, entonces ya sabemos también cuáles son las partes de la noticia. Titular, subtítulo o antetítulo, entrada o entradilla, cuerpo de la noticia. Sigamos a la página 72. En esta página les quiero hacer las preguntas. ¿Cuáles son las características de la noticia? Daniel Cabezas. Las características de la noticia: interés general, actualidad, veracidad, objetividad, brevedad y claridad. De forma muy resumida, esas son las características de la noticia. Si entendemos bien de qué trata cada una, casi que el mismo subtítulo, interés general, actualidad, casi que eso nos lo explica. Pero solamente para estar seguros, ¿sí entendemos de qué trata cada uno de esas características? Sí, listen. ¿Sí? ¿De qué trata objetividad? De una noticia una noticia, ¿cómo se puede decir? Una noticia clara, o sea, un objeto. No. Claridad es que debe ser claro. ¿Y objetividad qué es? ¿Qué entienden por objetividad? Si quieren, léanlo, entiéndanlo. Redactar hechos. Ajá. Tiene que ver con... Listen, dar un punto de vista. No, todo lo contrario. En la objetividad no se da ningún punto de vista. Redactar la noticia ajustándose a los hechos, dicen. Correcto, por ahí va. Eso es más acertado. Ok, les explico. ¿Qué es objetividad? En la noticia tú no das tu opinión, ¿ok? Nada más relatas los hechos tal como sucedieron, sin dar ninguna interpretación, ¿ok? No aparece tu opinión personal en la noticia. Si es que leemos el ejemplo, a ningún momento el autor de esta noticia nos da su opinión acerca de Alex Quiñones. Tampoco nos da su opinión acerca de los Juegos Sudamericanos. A ningún rato aparece una opinión. Toditos son hechos, ¿ok? Toditos son cosas que sucedieron y no hay ninguna interpretación personal. A eso se refiere la objetividad, ¿sí? Eso es objetividad. Puro narramos lo sucedido, nada más. Y no damos ningún punto de vista, no damos ninguna interpretación,
Porque eso siempre es subjetivo, ¿sí? Las opiniones y los puntos de vista son subjetivos, no son objetivos. ¿Sí? Recuerden eso, que eso ustedes lo van a escuchar durante todo el bachillerato. Tengan claro lo que es ser objetivo y lo que es ser subjetivo. Las noticias son objetivas, ¿ok? Porque puro narran hechos. Narran los hechos. A ningún rato aparece una interpretación ni ningún punto de vista subjetivo. ¿Está claro? Y de ahí las demás características, ¿no? De interés general, que le interese a muchas personas, ¿ok? Que sea interesante para muchas personas. De actualidad, o sea, que sea algo recién, ¿sí? Eso también lo vimos en la página anterior, al ver la definición de qué es una noticia. Debe ser algo actual, debe ser de interés general. Veracidad. ¿De qué trata la veracidad? Explíquenme eso. Daniel Cabezas. Veracidad, que los hechos tienen que ser reales, la noticia tiene que ser viable, o sea, como decir que ha pasado, está pasando y tiene que ser real. Correcto. La noticia tiene que ser verdad, ¿ok? Entonces, está mal difundir una noticia que es una mentira, ¿sí? A eso se refiere veracidad, que sea verdad, ¿ok? Eso es una característica muy importante de la noticia, que sea algo verdadero, algo que sí sucedió y no que sea una mentira, ¿ok? Licenciado, Listen, ahí podría ir una página web donde diga que sí, o sea, que sí es verdad la noticia. ¿Te refieres a que si podemos confiar en una página web? Sí, listen. Depende, ¿no? Eso nosotros lo vimos, en la unidad anterior. Ya les enseñé cómo analizar la confiabilidad de las fuentes virtuales en Internet. Entonces, por ejemplo, si es que lo dice un periódico, es algo más confiable que si lo dijera cualquier otra persona, ¿sí? Si lo dice un periódico. Por ejemplo, la noticia de Alex Quiñones. Aquí tenemos las fuentes. Aquí nos da una página web, miren esta de aquí, le doy clic. Y la misma noticia que leímos aquí, ahora la podemos leer en El Comercio. Miren que dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto salió en El Comercio. El 7 de junio de 2018, justo el mismo día que Alex Quiñones ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Es exactamente la misma noticia. ¿Okay? Nos da además otro link, que si ya lo dicen dos periódicos diferentes, pues también es a favor de la veracidad de la noticia, ¿no? Eso testifica a favor de la veracidad de la noticia. En este caso, también lo dijo El Universo, ¿sí ven? El periódico El Universo también sacó la misma noticia, ¿sí? Entonces ya no lo dice únicamente un periódico, ahora lo dicen dos periódicos, ¿sí ven? Todo eso nos aporta a poder confiar en que esta noticia sí sucedió. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, me parece que durante esta lectura también se les hizo reflexionar sobre la importancia de que las noticias sean veraces. Creo que eso era parte de la tarea, ¿sí? Que ustedes reflexionaron un momento sobre la importancia de que las noticias sean veraces. Háblenme ustedes de eso. Quiero que alguien me dé su punto de vista acerca de la importancia. Eso estaba en la tarea, van a ver, la página 73, aquí, punto número 3. Escriba sobre el poder de los medios en la actualidad y acerca de la importancia de la veracidad de las noticias. ¿Quién nos quiere compartir su reflexión al respecto? ¿Quién nos quiere compartir cuál es su punto de vista respecto a la importancia de que las noticias sean veraces? Natalia, tienes la palabra.
Eh, Veracidad. Los hechos tienen que ser reales junto con un respaldo o fuentes para poder verificar si es real. Tiene Sí, que ser breve en los hechos. sí, eso es veracidad y también brevedad. Pero ahorita la pregunta es que alguien me diga, ¿por qué creen ustedes que es importante que una noticia sea veraz? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué opinan? Reflexionen un momentito. Licenciado, disculpe, la noticia tiene que ser real porque todo el mundo lo va a saber y eso es algo muy serio. Está muy bien, eso es correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que también nos desea Dice, aportar? Natalia. podría ocasionar problemas, tal vez. Si es que no es verdad, claro, está bien. Brenda también estaba levantando la mano. Brenda, ¿nos quieres compartir tu reflexión? Sí, Licen, yo puse la importancia de la veracidad en las noticias es vital, ya que no se puede mentir al informar, pero sobre todo las noticias falsas pueden causar caos y problemas alrededor de lo que sucede. Listo. Entonces, todos estamos de acuerdo de que es importante que las noticias sean veraces, ¿no es cierto? ¿Nos gustaría a nosotros que los noticieros nos digan mentiras? Solo No, reflexionen de eso un ratito, ¿no es cierto? No nos gustaría que los noticieros nos digan mentiras. Queremos que nos digan la verdad, qué es lo que realmente sucedió. Bien, entonces, tomen en cuenta eso. Es una de las características más importantes de las noticias, que sean veraces. A eso se refiere la veracidad, que sea verdad. ¿Okay? La objetividad, ya les expliqué, que no se da su punto de vista, sino que solamente se relatan los hechos tal como sucedieron. Brevedad, de que deben ser breves, ¿sí? No deben... en una noticia no hay espacio para reflexiones de otra naturaleza, solamente debe reseñar puntualmente el tema, ¿sí? Dedicarse solo al tema. Y la claridad, los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica, ¿sí? También es importante exponer los hechos en el orden en el que sucedieron, ¿sí? Eso aporta la claridad. Bien, ya hablamos acerca de las características de las noticias. Aquí tenemos otro subtítulo que dice el texto periodístico. Aquí les quiero hacer la pregunta, ¿para qué sirven los textos periodísticos? ¿Qué función cumplen? Pueden leerlo en la página 72. Repito la pregunta. ¿Para qué sirven los textos periodísticos? ¿Qué función cumplen? Quisiera ver la participación de más estudiantes. Ya conozco a los que siempre participan. Quisiera ver la participación de algunas personas que ni siquiera les conozco la voz. Anaí Chango, ni siquiera le conozco la voz. Karen Núñez, tienes la palabra. Dice que la función es transmitir una información específica al lector. Bien, es verdad, esa es la función del texto periodístico. Transmitir información. ¿Qué más? No creo que es la única función. ¿Qué otros, digamos también, qué otros objetivos tienen los textos periodísticos, además de transmitir información? Daniel Cabezas, tienes la palabra. El texto periodístico tiene la opción de informar, interpretar, entretener. Informar, interpretar, creo que dice eso, ¿no? Sí, ahí dice. O entretener, sí. Toditas esas son las funciones de los textos periodísticos. No solo tiene que ser informar, también hay textos periodísticos cuyo propósito es entretener, ¿no? Divertirnos. Elicen, Dígame. también podemos encontrar artículos, opiniones o las críticas del lector.
Sí, justo a eso llegaba la siguiente pregunta, que existen dos tipos de textos periodísticos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los dos tipos de textos periodísticos? Los dos géneros, entonces. ¿Cuáles son los dos géneros? Género periodístico y género de opinión. Perfecto. Los textos periodísticos los podemos dividir en esos dos géneros. Los géneros periodísticos y los géneros de opinión. Díganme qué función cumplen los géneros periodísticos. Y algunos ejemplos de ellos. Repito la pregunta. ¿Qué función cumplen los géneros periodísticos? Y díganme algunos ejemplos de estos. Todo está ahí en la página 72. Repito la pregunta. ¿Qué función, ¿qué función cumplen los géneros periodísticos? Y díganme algunos ejemplos de estos. Pueden ver aquí. Dicen que tal vez tenga un papel de narrador o emisor. Los géneros periodísticos. El género de opinión también, ¿sí? También hay un narrador. En sí, ¿cuál es la función de los géneros periodísticos? En contraposición a cuál es la función de los géneros de opinión. Sí, casi que el mismo nombre nos lo dice. ¿Cuál es la función de los géneros periodísticos y cuál es la función de los géneros de opinión? Dicen los periodísticos sirven para informarnos, para entender. Sobre todo. Por ejemplo, las noticias, los reportajes. Para informar, es verdad. Los géneros periodísticos sirven para informar. ¿Y qué ejemplos tenemos de estos? Las noticias y los reportajes, dicen. Perfecto. Las noticias y los reportajes son ejemplos del género periodístico. Y ahora háblenme acerca de la función de los géneros de opinión. Que es acerca de las críticas, dicen. Ajá, es un ejemplo. Las críticas son un ejemplo de los géneros de opinión. Los artículos de opinión. El tema que es para el día jueves, la crónica. La crónica es un género de opinión. ¿Ok? Y eso es netamente, la función de ellos es, eso sí, transmiten una opinión. ¿Ya? En los Ahí sí géneros de puedo decir opinión. que En los géneros de opinión, ahí sí tú escribes tu opinión. Pero en los géneros periodísticos es puro informar. No hay ninguna opinión en los géneros periodísticos. Bien. Entonces, habiendo reflexionado sobre esto, llegamos a la página 73, que nos habla acerca del periodismo a lo largo de la historia. Ustedes también tenían que escribir un pequeño resumen. Como parte de la tarea, era escribir un resumen de esta página, ¿sí? Del periodismo a lo largo de la historia. De esta página les quiero hacer las preguntas. ¿Cómo se transmitían las noticias antes de la llegada de los manuscritos? Repito la pregunta. Antes de la llegada de los manuscritos, ¿cómo se transmitían las noticias? Las noticias se transmitían oralmente, licenciado. Correcto. Entonces, antes de la llegada de los manuscritos, estamos hablando antes de la llegada de la escritura, ¿no? Manuscrito significa escrito a mano. Entonces, antes de que pudiésemos escribir,
las noticias se transmitían oralmente, solamente de boca en boca, ¿ok? Antes de que se pudiera escribir. Y después de que ya llegaron los manuscritos, ¿sobre qué se escribían los acontecimientos públicos, religiosos y económicos de Babilonia? ¿Sobre qué se escribían los acontecimientos? En papiros y pergamino. A ver, los múltiples bandas de los historias que escribían, ¿verdad? En arcilla, ¿no? Primero en arcilla. En arcilla, dicen. Ajá. Antes de pergaminos, papiros y todo eso, primero estuvo la arcilla. Primero escribieron sobre la arcilla, ¿ya? Y después sí. Y entonces, ¿qué usaron otras civilizaciones para relatar los acontecimientos que sucedían en el día? Ahí sí. Papiros, pergaminos y papel. ¿Ok? Estamos hablando un poquito acerca de la historia del periodismo, ¿no? Entonces, del primer párrafo, pues entendemos que primero se lo hacía oralmente antes de la llegada de los manuscritos. Después, cuando llegó la escritura, se escribió primero sobre arcilla. Después se escribió sobre papiros, pergaminos y papel. ¿Ok? Estamos hablando de la historia del periodismo. Otra pregunta. ¿Cuándo y dónde se publicó el primer diario impreso? ¿Cuándo En y Roma, dónde? En, ¿No fue en Roma? en Alemania en 1457. Correcto. En Alemania, en 1457, fue publicado el primer diario impreso. ¿Y cómo se llamaba? Nuremberg Zeitung. Ajá, correcto. Ojo que estamos analizando la historia del periodismo. Entonces, en este párrafo llegamos a que este fue el primer diario que se imprimió, ¿no? Que se imprimió en la imprenta, que también fue creada en Alemania. La imprenta que fue creada más o menos en alrededor de esta misma época. Entonces, también de Alemania salió el primer diario que se imprimió, ¿sí? En el año 1457 llevaba de nombre Nuremberg Zeitung. ¿Cuándo nació el primer diario en París y cómo se llamaba? ¿Cuándo nació el primer diario en París y cómo se llamaba? Journal. El Journal En el de siglo Burguesios, dice. Sí, está en francés, ¿no? Tampoco estoy seguro de cómo se pronuncia, porque no sé francés. Journal de un Bourgeois. No estoy seguro si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, así se llamaba el primer diario de París. ¿Y cuándo nació? En el siglo XV. En el siglo XV. ¿Sí? El siglo XV sería más o menos también poco tiempo después del primer diario que se imprimió en Alemania. Y después, ¿cuándo nació la primera gaceta en Venecia y de qué trataba? ¿Cuándo nació la primera gaceta en Venecia y de qué trataba? En el siglo XVII. Ajá, dice más tarde en el siglo XVII, ajá, y finales del Renacimiento italiano. ¿Y cómo se llamaba? Incluían gacetas. Sí, se llamaban gacetas. Incluían Incluían noticias, acontecimientos portuarios, dicen, y comerciales. Comerciales, correcto. Las gacetas incluyen información comercial y de los puertos. Portuario significa de los puertos, ¿sí? Recordemos que Venecia es una ciudad portuaria que tiene un puerto marítimo, ¿ok? ¿Alguien sabe dónde queda Venecia? Solo para... En Italia. Correcto. Venecia queda en Italia. ¿Y dónde queda París? Roma, dicen. No, Roma queda en Italia. ¿Dónde queda París? En Francia. En En Francia. Francia.
Roma queda en Francia. Entonces, conviene hacerles estas preguntas, nomás para asegurarnos de que todos nos ubiquemos bien en el mundo donde ocurrió eso, ¿no? Tanto Venecia como Roma son parte de Italia, son ciudades italianas, y París es ciudad francesa. ¿Okay? Sigamos. Entonces, vemos que el diario impreso primero se extendió ampliamente en todo lo que es Europa, ¿no? Hablamos de Alemania, de Francia, de Italia. Sigamos. ¿Cuándo nació el primer diario en Frankfurt y cómo se llamaba? En el siglo XVII se produjo el auge del periodismo en 1615 en Frankfurt y apareció el Frankfurter Journal. Ajá, correcto, listo. Entonces, el primer diario en Frankfurt nació en 1615, en el siglo XVII, ¿sí? 1615 es un año del siglo XVII. Y se llamaba Frankfurter Journal. ¿Alguien sabe dónde queda Frankfurt? Nomás para asegurarme de que estamos bien ubicados en el mundo. Si no saben, consúltenlo rapidito en internet. ¿Dónde queda Frankfurt? ¿En Italia? No. Alemania, Licen. Alemania. Frankfurt es una ciudad alemana. Queda en Alemania, ¿ya? Otra pregunta. ¿Cuándo nació la Gaceta Semanal en Barcelona y cuándo nació la Gaceta en Madrid? ¿Cuándo nació la Gaceta Semanal en Barcelona y cuándo nació la Gaceta en Madrid? Elisa, en la Gaceta en Madrid fue en 1661, si no estoy mal, porque ¿Sí? no tengo mi libro. Sí, sí. En 1661 la Gaceta en Madrid. ¿Y cuándo la Gaceta Semanal de Barcelona? En 1640. 1640. Dice un año más tarde. 1641, ¿no? En 1641, Gaceta Semanal en Barcelona. 20 años después, la Gaceta en Madrid. ¿Okay? Ojo que todito el texto habla acerca de la historia del periodismo, ¿sí? Entonces, estamos viendo el surgimiento del periodismo en cada una de estas ciudades muy grandes. Por cierto, ¿dónde queda Barcelona y dónde queda Madrid? ¿Sí lo ubican bien? En España. En España. Bien, esa está un poquito más fácil porque sabemos un poquito más de España. Ambas ciudades son españolas, Barcelona y Madrid. Ok, sigamos. ¿Cuándo empezó a verse al periodismo como un negocio? Repito, ¿cuándo empezó a verse al periodismo como un negocio? En el siglo XIX, En el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX. Empezó a verse al periodismo como un negocio. Entonces, ojo con eso, ¿no? El periodismo es un negocio. Hay gente que paga muchísimo dinero para difundir lo que ellos quieren difundir. Y eso podríamos decir que son una de las cosas que ha corrompido el periodismo. El hecho de que hay gente muy poderosa que tienen sus intereses, personales y que quieren que el periódico lo promocione. ¿Ok? Este mismo párrafo habla acerca de, en los siglos XVIII y XIX,
El poder político, esto es importante, el poder político descubrió el inmenso poder que la prensa tenía sobre la población, lo que provocó la inclusión de contenido político en los periódicos, ¿sí? A partir del siglo XVIII y XIX, los políticos se dieron cuenta de que podían utilizar la prensa a su favor, ¿sí? Promocionarse ellos mismos a través de la prensa, promocionar sus campañas, promocionar sus ideales, comunicar y llegar a una mayor cantidad de gente, tratando de hacer de que voten por ellos a través del periódico, ¿sí? O sea, hacerse más conocidos, ¿sí? Los políticos se dieron cuenta de esto. Y también, pues claro, el periódico empezó a publicar contenido político a favor de un candidato, contenido político en contra de otro candidato, etc. ¿Okay? Entonces ya a partir de que la política metió su mano en el periodismo y también desde que gente muy poderosa empezó a meter su mano en el periodismo, empezó a comprar, básicamente empezó a comprar las noticias, a comprar lo que se decía, pues a partir de ahí podemos hablar de que el periodismo se ha corrompido, ¿ya? Hay que ser conscientes de estas cosas, ¿no? Hay que ser conscientes de estas cosas que pues el periodismo en la actualidad no es 100% imparcial, no es 100% imparcial, sino que está muy inclinado a favor de un cierto grupo de personas muy poderosas, y por lo tanto las noticias que presentan, pues, claro, no van a hablar mal de estas personas muy poderosas. Todo lo contrario, van a hablar muy mal de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de todas estas cosas que están detrás del periodismo? Ok. Y de ahí llegamos acá arriba al último párrafo, que habla sobre el periodismo en Ecuador. ¿Okay? Hablemos del periodismo cuando llegó a Ecuador. ¿Cuándo nació el primer diario en Ecuador y cómo se llamaba? Repito la pregunta. ¿Cuándo nació el primer diario en Ecuador y cómo se llamaba? Gladys Farinango, tienes la palabra. Bueno, la licencia se llamaba Primicias de la Cultura de Quito, fundado el 5 de enero de 1792. Muy bien. ¿Y quién lo impulsó? Fue Eugenio de Santa Santa Cruz y Espejo, quien lo impulsó. Ajá. Entonces, el primer periódico del Ecuador se llamaba Primicias de la Cultura de Quito. Salió el 5 de enero de 1792. Fue impulsado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, al personaje que para acortar su nombre solo le decimos Eugenio Espejo. ¿Okay? Ya saben quién fue Eugenio Espejo. Él vivió más o menos en esta época, 1792, antes de que Ecuador estuviese libre de la corona española. ¿Okay? Él impulsó el primer periódico en Quito. ¿Okay? De este rotativo fueron publicados 7 números, ¿sí? Solamente salieron 7 números de este periódico. En su honor se celebra el Día del Periodismo Ecuatoriano, ¿sí? El 5 de enero de 1792. Ok, eso podemos hablar acerca del periodismo en Ecuador. Y de ahí llegamos a la tarea. Busque una noticia en el periódico, recórtela y péguela en su cuaderno. Subraye los elementos de la noticia. ¿Quién nos quiere compartir lo que hizo de esta parte de la tarea? El punto número 1. ¿Quién nos quiere compartir la noticia que encontró en el periódico? Yo, licencia. Bueno. Yo encontré eso de la inmunización, quejas y desorden durante la vacunación en el Bicentenario. Mire qué interesante, ¿ya? Subraye los elementos de la noticia. De pronto, si nos lees brevemente lo que subrayaste. Subrayé el malestar por el desorden
fue la tónica entre quienes acudieron a vacunarse contra el COVID-19 la mañana de ayer en el Centro de Atención Temporal Bicentenario en el norte de Quito. Esto está muy mal. Viene el jueves, pero cuando estaba mi turno arriba en la silla, me dijeron que se acabaron las vacunas. Ya, muchas gracias, Gladys. Entonces, en este punto ustedes podían escoger cualquier noticia y subrayar los elementos de esa noticia, ¿de acuerdo? Lo debieron haber pegado en su cuaderno y subido la foto al Edmodo. Del punto número 2, dice, escriba en su cuaderno un resumen del texto, el periodismo a lo largo de la historia. Sí, básicamente ya les di el resumen, ya vimos un resumen muy breve, ¿ok? Nada más sacando los puntos principales de todito este texto, ¿sí? La historia del periodismo, ¿ok? Punto número 3 dice, escriba sobre el poder de los medios en la actualidad y acerca de la importancia de la veracidad de las noticias. Pues de esto ya hablamos un poquito, ¿sí? Es muy importante de que las noticias digan la verdad, porque si dicen mentiras, pues eso puede causar muchos problemas, ¿no? Puede causar problemas en contra de ciertos grupos humanos, ¿ok? Puede, por ejemplo, en este punto, un análisis que yo hago muy interesante de las noticias. Y aquí quiero que me vean a la cara, ¿ya? A mí me parece sensacionalista la forma en que a veces los periódicos publican de los crímenes que cometen ciertas personas venezolanas, ¿ya? Que siempre lo ponen casi que en primera plana y hablan por esto por más de una semana, ¿sí? De que tal venezolano hizo esto, tal venezolano hizo esto, tal venezolano hizo esto. Y es interesante que eso llama la atención más del público que cuando un ecuatoriano hace algún crimen, ¿ok? Solamente les estoy compartiendo mi análisis, ¿ok? De cómo a veces el periódico no es imparcial, sino que se inclina la balanza hacia los intereses de gente muy poderosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado este tipo de noticias sensacionalistas? Pues ha provocado lo que se llama xenofobia, miedo hacia los venezolanos, ¿sí? Que en Ecuador no queremos a los venezolanos. Este tipo de noticias ha provocado este tipo de sentimientos. Natalia, ¿quieres compartir algo? Dicen también la discriminación. Ajá. Hacia personas vulnerables, ajá, hacia personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, y es interesante, siempre que un venezolano hace algo, pues las noticias lo están hablando por más de una semana, ¿sí? Y salen toditos los periódicos, venezolano hizo tal cosa. Pero si es que hubiese sido un ecuatoriano, no dice nada. Casi que los periódicos no dicen nada, porque eso no le llama la atención a nadie, ¿sí? Entonces, nomás, pues quería compartir este punto de vista mío, de que yo he analizado, he visto las noticias, ¿ok? Aquí en Cayambe, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sucede algo malo? Seguramente fue un venezolano, ¿ok? Y después se comprueba de que no fue un venezolano, fue un ecuatoriano mismo. Y sin embargo, nadie dice eso, ¿sí? Las noticias no se retractan, ¿sí? Y nomás por hacerles analizar eso, ¿sí? No siempre el periódico es imparcial, el periódico está muy corrompido por la gente que lo ha comprado, ¿ok? Lamentablemente. Esa es mi opinión personal. De pronto es un poquito muy fuerte, pero creo que sería bueno contarles a ustedes eso, ¿sí? Yo sí creo que sería bueno compartir ese punto de vista con ustedes, sobre todo para hacerles reflexionar, ¿ok?
Si ustedes tienen un punto diferente, un punto de vista diferente al mío, no hay ningún problema, eso está bien. Nada más sí les invito a la reflexión, sobre todo eso es lo más importante, invitarles a la reflexión. ¿Ok? Y es nada más un ejemplo. Seguramente si yo les pregunto a ustedes, podrán pensar en muchos ejemplos más, ¿sí? De casos en los que el periódico no ha sido del todo veraz o no ha sido del todo imparcial. ¿Sí? Ok. Y también nos hace la pregunta aquí, escriba sobre el poder de los medios en la actualidad. Hablemos un poquito acerca de eso. Hablemos acerca del poder de los medios en la actualidad. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación son poderosos? Señor Catucuamo. Licenciado, muy buenas noches. El poder de los medios sí es poderoso porque, o sea, llega a muchos lugares. Y como bien decía usted, prácticamente es manipulable o es manipulado por las personas que están al frente. Muchas de las personas utilizan esto para poder llegar a ellos, o sea, como se dice, abusando del poder que tienen, en este caso el poder económico, y manipulan las noticias para poder solamente informar a veces la mayoría de las cosas que ellos tienen. Y como también algún lugar de la Constitución, ellos también se defienden en algún sentido, les defienden a ellos, abusan eso para no poder, o sea, simplemente para no revelar las fuentes, o cuando se les hace un reclamo, ellos simplemente se escudan en eso. Entonces sí tiene bastante poder. Y como también decía en el texto, cuando eso descubrieron, igual se hizo incluso político. Entonces, o sea, metieron lo que a ellos les interesa, porque no meten la realidad, como bien dice, solamente es la noticia, buscan una noticia que sea, no sé cómo que sea la más interesante, no o sea, la que más le interese a la gente. Entonces, como bien dice, utilizan lo que son los venezolanos, o utilizan lo que son tal vez por robo de alguna persona, como se dijera, pudiente, pero nunca publican de una persona pequeña. O en el caso que alguna vez, por ejemplo, igual ellos o sea, tratan de buscar así, o sea, las noticias interesantes, pero las personas minoritarias, ellos no los publican, pueden estar muriendo, pueden estar enfermos, pero no les interesa, mientras no sea una persona importante. Entonces sí tiene eso, y como bien decía el licenciado, no se puede confiar en todo lo que dicen los periodistas, porque Sí, no es, sí, tal como incluso dijo no el están, señor. eso, licenciado. Tal como dijo el señor Catupamba, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, el periódico es muy sensacionalista, es la palabra, ¿ya? Es muy sensacionalista. Es decir, incluso las noticias las ponen palabras de modo que te cautivan y tú quieras seguir leyendo, ¿sí? A veces exageran los hechos con la intención de vender más, ¿ok? Con la intención de que tú te comas ese cuento, ¿sí? Entonces, el periódico es poderoso en el sentido de que llega a mucha gente, ¿ok? Mucha gente se entera de las cosas según el punto de vista del periódico, que como ya vimos, está corrompido por los intereses de gente muy poderosa, ¿ok? Entonces, realmente hoy en día es difícil encontrar una prensa libre, una prensa realmente libre de estos intereses económicos, una prensa equilibrada, que no se incline ni a favor ni en contra de algún grupo. Es muy difícil encontrar una prensa realmente equilibrada y sobria. Nada más les digo esto para su reflexión, nada más para que reflexionen, ¿ya? Y el punto último de esta tarea dice, escriba una noticia sobre un tema de su barrio o comunidad. Tenga en cuenta los elementos de la noticia y sus características. ¿Quién nos quiere comentar así brevemente la noticia que escribió de su barrio o comunidad?
Nos quedan 4 minutitos. Bueno, hasta que se animen. Licenciado, buenas noches. Dígame. ¿Puede ingresar? Sí. Carlos Cogota saluda. Llegué Señor, atrasado. díganos. Bueno, lo que va a comentar es la noticia de la comunidad que pasó el domingo, que asesinó a un joven de músico. En cuanto de que están pasando los comentarios que mataron colombianos o venezolanos. Pero mientras nosotros estamos investigando de que no son venezolanos, sino son de aquí de la comunidad mismo, dentro de la comunidad. Ellos lo que hicieron porque era un artista, tal vez que conozcan, y es de la orquesta Fusión, el sonado de aquí de Cantón Peromoncayo. El domingo le asesina a un joven, al Marco Benicio Catucuago. Él, entonces, que la gente decía que es venezolano y todo eso, entonces nos estamos investigando, buscando para dónde, como para vernos y qué pasó, y es más de las dirigentes de organización de Turucta. Y qué está pasando eso, y entonces estamos tratando de averiguarle, de que nosotros pasamos por radio en Tipacha para que informe, pero en cuanto Radio Intipacha no dice la verdad. Así que nosotros personalmente tenemos que estar ahí para poder entrevistar en Radio Intipacha qué está pasando al compañero de nosotros que perdimos, del compañero de Turucta. Entonces eso es lo que nosotros ahorita, verdad es, como dice el licenciado, estoy escuchando pues que está pasando eso. Todos los comentarios dicen que son venezolanos y son colombianos o son costeños, pero mientras está pasando aquí, por cautela, por eso gracias por la reflexión que nos da usted, y no podemos tampoco solo decimos solo a la gente extranjera, pero mientras tanto está aquí secuestrando a los niños que están asaltando todo aquí en la comunidad, es dentro de la comunidad, dentro del barrio. Eso nos pasó, y que el domingo que está informando ya, nosotros todos estamos de duelo del compañero que le mataron, asesinaron de Turucta. Ahí te comento, licenciado. Muchas gracias, señor Carlos. Entonces, ya me toca ir terminando porque ya estaba por terminarse la hora, para que vean que lo que digo no es mentira, ¿ya? Entonces, sí, ya somos, digamos, mal pensados. Pasa alguna desgracia, culpa de venezolano, ¿ya? Y resulta que no. Resulta que eran gente de la misma comunidad. Entonces, no estoy diciendo que no hay, que debemos confiar en toda la gente extranjera y que no hay extranjero malo. No estoy diciendo eso. Sí hay gente extranjera que es mala. Sí las hay. Pero también hay mucha gente extranjera que no es mala. ¿Okay? Y el problema es que ya enmarcamos a toditos dentro de un mismo grupo. Ya nos hacemos perjuicios en contra de la gente, prejuicios, ya nos hacemos prejuicios en contra de la gente de que ni siquiera conocemos, y pensamos que todos los extranjeros son malos, ¿sí? Y eso es un error, tampoco es así la cosa, ¿no? Y siempre hay que tratar de tener una mente equilibrada, no ser como la prensa que no es equilibrada, sino nosotros sí tratar de ser equilibrados respecto a nuestra opinión de la gente. Si no lo conocemos, pues, ¿cómo podríamos decir que es una persona buena o mala? ¿No es cierto? Y también hablando de gente ecuatoriana, también sabemos, en Ecuador hay gente mala, como los hay en todas las partes del mundo. No por eso voy a decir que todos los ecuatorianos son malos, ¿no es cierto? Nada más les digo esto para reflexionar, para su reflexión. En el Edmodo ya les subí la tarea 15, ¿ok? Por favor, léanlo de qué trata. Si quieren, el día de mañana, ahorita que ya se acabó la hora, pues más bien les explico de qué trata la tarea en el refuerzo de mañana. Entonces, entren si es que quieren que les explique de qué trata la tarea. De todos modos, la tarea 15 ya está en el Edmodo. Es para el día de hoy, en una semana, para el próximo martes. ¿De acuerdo? Eso es todo de mi parte por esta noche. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado.